En los tiempos actuales en que nos encontramos, debemos estar completamente dependientes de nuestro Señor y Salvador. Continuamente escuchamos acerca de atentados terroristas en alguna parte del mundo, conflictos bélicos por aquí y por allá, y así por el estilo, ¿verdad? Por esa razón, lo mejor que podemos hacer en estos tiempos difíciles es depender completamente de nuestro Señor y no estar basados en nuestras propias fuerzas y nuestras propias soluciones. En realidad, no tenemos soluciones para un mundo moribundo que va solo cuesta abajo. Como hijos de Dios, dependemos totalmente de Él y de su reloj profético, el cual se mueve con su ritmo acompasado y va marcando los acontecimientos proféticos. Para poder comprender correctamente dichos acontecimientos, tenemos que entender primero lo que es la profecía bíblica. La primera cosa que necesitamos saber es que la profecía bíblica tiene que ver siempre con Israel y las naciones, y de ninguna manera con la iglesia de Cristo. La iglesia o cuerpo de Cristo es el misterio del Nuevo Testamento, como lo describe el apóstol Pablo en varias de sus epístolas. El misterio de la iglesia no estaba revelado en el Antiguo Testamento, recién fue revelado en el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo. El misterio de la iglesia es que ella es la esposa o cuerpo de Cristo. Dicho misterio está oculto y velado para todos aquellos que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Lo maravilloso de esto es que Dios tiene un trato diferente con la iglesia que con Israel o las naciones. Él trata a su amada de una manera muy diferente. Los seres que más amamos, los que más cerca están de nuestros sentimientos, son aquellos a los que tratamos de una manera diferente y especial, ¿verdad? De la misma manera es con Dios. Él tiene un trato especial para su amada iglesia. Por lo tanto, la profecía bíblica no tiene que ver con la iglesia, sino con las señales de los tiempos en el mundo. Nosotros, quienes pertenecemos a la iglesia o cuerpo de Cristo, estamos dentro de otra estructura o plan y Dios nos lo ha revelado. Este es precisamente el tema al que deseo referirme hoy, a saber, ¿cuál es el plan divino para su iglesia? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cuál es el momento profético en que nos encontramos en la actualidad? Para saber esto tenemos que tener en cuenta las señales de los tiempos. Con esto podemos darnos cuenta que desde el punto de vista profético, nosotros, como iglesia o cuerpo de Cristo, como su esposa, nos encontramos en la 11ª hora del tercer día dentro de la dispensación de la gracia. Permíteme mostrarte ahora lo que eso significa. Todos aquellos secretos escondidos para los ojos del mundo han sido revelados a la iglesia de Cristo. El reloj profético divino nos habla con toda claridad. Lo único que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada hacia Israel. Por medio de esta enseñanza vamos a ver las cosas con toda claridad y entender lo que está sucediendo de acuerdo a la palabra de Dios. El primer pasaje que vamos a considerar se encuentra en 2 Pedro 3, versículos 3 al 8. 2 Pedro 3, versículos 3 al 8. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El apóstol Pedro nos dice que en los postreros días, al final de los tiempos, habría de haber muchos que habrían de cuestionar el regreso de Jesús a la tierra.
y que no habrían de creer en el arrebatamiento, y que no habrían de creer en el arrebatamiento. Él los llama aquí burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué podemos estar seguros que Jesús volverá por segunda vez a la tierra? Simplemente porque la palabra de Dios lo dice. El versículo siguiente se refiere al diluvio en el tiempo de Noé, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, las palabras que siguen a continuación están dirigidas a nosotros, los creyentes, a los amados. Nosotros no pertenecemos a la categoría de los incrédulos o impíos. Hasta el versículo 7, la Biblia habla proféticamente. Sin embargo, a partir del versículo 8, le habla a la iglesia o esposa de Cristo. La esposa es la amada. Por lo tanto, estas palabras confidenciales están dirigidas solo a ella. Dios le habla aquí al cuerpo de Cristo. El término más importante para denominar a la iglesia o cuerpo de Cristo es el de esposa. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, pensamos en todos los salvados, pero al referirnos a la esposa, todo se vuelve más íntimo y confidencial. Si observamos los acontecimientos finales desde la perspectiva de la esposa de Cristo, tenemos un panorama completamente diferente. Por esa razón, encontramos estas palabras dirigidas a los amados. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De esta manera tenemos conocimiento acerca de la manera como Dios mide el tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Desde la perspectiva divina, desde la eternidad, todo adquiere una dimensión completamente diferente. Nuestra perspectiva es muy limitada y reducida, pero la de Dios es diferente. Las palabras del último versículo que acabamos de leer están dirigidas a la iglesia, a nosotros, los amados. Eso significa entonces que Dios desea decirnos algo con ello. En este versículo, la palabra día aparece 2 veces, ¿verdad? De acuerdo a esto, tenemos entonces 2 días, los cuales equivalen a 2000 años. Este versículo nos muestra la perspectiva de los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. Si contamos desde el nacimiento de Jesús hasta la actualidad, tenemos 2000 años y algo más, ¿verdad? Entre el calendario judío y el gregoriano habría alguna diferencia en el cálculo, pero ahora no vamos a tener en cuenta esos detalles, sino que hacemos un cálculo general aproximado. De acuerdo a las palabras de este versículo, ya han transcurrido 2 días y en la actualidad nos encontramos transitando en el 3er día. Por lo tanto, debido a que estas palabras están dirigidas a la iglesia o esposa de Cristo, tenemos que saber y entender ¿qué es lo que sucede el 3er día? Debemos tener siempre en cuenta que Dios tiene un plan diferente con su iglesia al que tiene con Israel. Vamos a considerar lo que dice el versículo de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesús vino a la tierra para traer vida a la humanidad.
Aquí dice también que al tercer día nos habrá de resucitar para que vivamos delante de Él. La palabra hebrea hayá, que en español se traduce como resucitar, significa precisamente eso: animar, revivir, avivar, volver a la vida. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Jesús venga a buscar a los suyos? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, recibiremos un cuerpo incorruptible. Esto es lo que habrá de suceder en el momento del arrebatamiento. En un instante, lo mortal y corruptible se habrá de transformar en inmortal o incorruptible. Todos aquellos creyentes en Cristo que murieron en los últimos 2000 años habrán de salir de sus sepulcros para ser resucitados y transformados antes que nosotros. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este versículo habla simbólicamente de los últimos 2000 años y nos dice proféticamente que el arrebatamiento habrá de suceder al tercer día. Tú me puedes preguntar ahora, ¿cómo es que llegas a esa conclusión? Primero debemos tener en cuenta que Jesús mismo resucitó al tercer día. De acuerdo a la palabra de Dios, Él es el primero en todo. Jesús estuvo 2 días y 2 noches en el sepulcro para poder darnos vida. Estos 2 días representan simbólicamente los últimos 2000 años, para que la obra de la cruz hiciera su cometido. Él tuvo que ser resucitado y esto sucedió al tercer día. El segundo punto muy importante para tener en cuenta es entender las señales a las que Jesús se refirió. ¿Sabías que todos los milagros descritos en el Evangelio de Juan son señales? Dicho de otra manera, todos los milagros relatados en el libro de Juan son señales para nosotros los creyentes. ¿Cuál fue el primer milagro? O en este caso la primera señal que realizó Jesús, del cual nos informa el Evangelio de Juan: la transformación del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. En Juan 2:11 nos dice la Biblia lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al comienzo del capítulo 2 de Juan encontramos el relato de la transformación del agua en vino. Y en el versículo 11, el apóstol Juan se refiere a ello como el principio de las señales, hechas por Jesús en aquel lugar. Esta señal es la primera de todas. Jesús nos habla por medio de señales y éstas manifiestan una verdad y revelan una realidad en cuanto al futuro. Jesús realizó esta primera señal en una fiesta de bodas. En el versículo 1 leemos: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Aquí hay un detalle muy importante, a saber, la fiesta de bodas fue realizada al tercer día. ¿Qué es lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia? Iremos al cielo con Jesús para recibir nuestras recompensas y luego festejaremos con Él las bodas del Cordero durante 7 años. ¿Por qué hizo Jesús su primera señal precisamente en una boda? Para mostrarle a su iglesia, a su esposa, lo que habrá de ser las bodas del Cordero. Este acontecimiento que sucederá al tercer día ya está a las puertas. Primero tenían que pasar 2 días o 2000 años desde la perspectiva divina. Jesús volverá a buscar a su esposa el tercer día.
Otro detalle importante es que en esta primera señal Jesús transformó el agua en vino. Aquí tenemos el cuadro de una boda y en ella hay una novia o futura esposa y un novio, un futuro esposo. La Biblia nos dice que Jesús es el esposo que viene a buscar a su amada, la iglesia o su esposa. Aquí habla también del tercer día, lo cual tiene relación con su resurrección. Y en esta fiesta de bodas, Jesús transformó el agua en vino. Ningún otro pasaje bíblico hace mención a que Jesús más adelante transformará alguna otra cosa. La única mención a dicha transformación está relatada solo en este pasaje en relación a las bodas. En el momento del arrebatamiento, cuando Jesús vuelva a buscar a su amada esposa, nuestros cuerpos serán transformados. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, leemos lo que el apóstol Pablo denomina como un misterio. Debemos recordar que la iglesia es ese misterio del cual nos habla el Nuevo Testamento. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El versículo siguiente nos da también un detalle interesante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué habrá de suceder en el momento del arrebatamiento? Lo corruptible se transformará en incorruptible. Lo mortal se transformará en inmortal. Dicho de otra manera y de acuerdo al simbolismo de la señal de Juan 2, el agua se transformará en vino. ¿Cuándo sucederá esto? Teniendo en cuenta el mismo simbolismo, será al tercer día. Esta enseñanza debe ser recibida con el corazón y por medio de la fe, y no con el intelecto o por medio de la mente y el razonamiento. Lo que sucedió en las bodas de Caná de Galilea es una señal para los creyentes. Las señales del Evangelio de Juan no están relatadas allí solo para llenar el espacio, sino para revelarnos lo que habrá de suceder en un futuro próximo. Los periódicos o medios de comunicación nunca nos habrán de informar acerca de estas cosas. Esta señal que hizo Jesús en las bodas de Caná es un mensaje para su iglesia. Sin embargo, los medios de comunicación nos informan acerca de lo que sucede en Israel o acerca de las guerras y conflictos bélicos en el mundo. La profecía bíblica tiene que ver solo con Israel y con los pueblos o naciones gentiles. Pero las señales o secretos son revelados a su iglesia, la cual es su esposa. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí, os digo un misterio refiriéndose a algo muy íntimo y confidencial. Esto quiere decir que el mundo no está en condiciones de entender este misterio, pues para él es un enigma encubierto imposible de descifrar. Los noticieros o periódicos nunca van a informar sobre el tema del arrebatamiento. Sin embargo, en todas las noticias aparecen informaciones sobre conflictos bélicos entre los pueblos. El tema del arrebatamiento es un secreto confidencial revelado solamente a la iglesia. El apóstol Pablo revela este misterio al cuerpo de Cristo. Es como si él les susurrara este secreto confidencial al oído de los creyentes. Cuando Pablo habla de este misterio o secreto confidencial, se refiere al arrebatamiento. Aquellos que no son creyentes tomarán esto en tono de burla. Como habíamos visto en enseñanzas anteriores,
En el mismo momento del arrebatamiento, cuando la iglesia se va con Cristo, comienzan los 7 años de la gran tribulación sobre la tierra. Al final de la misma, Jesús volverá con los suyos para establecer su reino sobre la tierra. El arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio. Por esa razón, debemos establecer la diferencia entre el arrebatamiento y su segunda venida. El arrebatamiento tiene que ver solo con la iglesia y es un misterio escondido a los ojos del mundo. Naturalmente que más tarde el mundo habrá de darse cuenta que muchos desaparecieron. Lo maravilloso del arrebatamiento es que todos los creyentes, tanto los que habían muerto antes como los que estuvieran vivos en ese momento, habrán de recibir cuerpos transformados. Por esa razón, este primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná es una señal profética para los creyentes. De acuerdo al reloj divino y contando desde el nacimiento de Jesús, ya no nos encontramos más en el segundo día, sino que estamos transitando el tercer día. La señal de las bodas de Caná es una señal que indica hacia las bodas del Cordero. Teniendo en cuenta que, proféticamente hablando, estamos en el tercer día, al comienzo mismo del tercer milenio de la historia de la humanidad, tenemos que saber entonces en qué hora nos encontramos. Esta respuesta también la encontramos en la palabra de Dios. De acuerdo a ella, nos encontramos en la hora 11ª del tercer día. Permíteme mostrarte ahora la razón por la cual podemos estar seguros que nos encontramos en la hora 11ª del tercer día. Debemos recordar que Jesús dijo que volvería a la medianoche. Alguno podría argumentar ahora que si ya pasaron 2 días o 2000 años, podrían pasar todavía 1000 años más. Si es que hemos comenzado a transitar el tercer día, ¿no podría ser acaso que Jesús volviera al final del mismo? No, esto no ha de ser así, porque nos encontramos en la hora 11ª de ese tercer día. Por lo tanto, no habrán de pasar todavía 1000 años más. Permíteme ahora hacer una reflexión muy personal. Yo, Erich Engler, creo que nosotros, los que estamos aquí, somos aquellos que habremos de experimentar el arrebatamiento sin haber visto la muerte física. Esto lo digo teniendo en cuenta las señales de los tiempos y de acuerdo a la hora de la historia en que nos encontramos. Alguno me puede decir, bueno, tú también te puedes equivocar con esa conclusión. Sí, por supuesto que me puedo llegar a equivocar. Sin embargo, puedo seguir confiando, creyendo y esperando que esto llegue a ser así. ¿Cierto? Pues al fin y al cabo, morirse con esa esperanza sería la mejor manera de morirse. Hubo muchos creyentes en las generaciones anteriores que también tuvieron esta esperanza y pasaron a la eternidad sin haberlo experimentado. Pero fue la mejor manera de irse con el Señor, ¿verdad? Estar esperando el arrebatamiento aún hasta el último momento de nuestra vida y no llegar a experimentarlo es morirse con fe, ¿cierto? El deseo de Dios es que lleguemos con fe hasta el final de nuestras vidas y no que nos hundamos en un pozo de incredulidad y temor ignorando lo que hay más allá de la muerte. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios que se fueron de esta tierra antes que nosotros creyeron también que serían parte de la generación que experimentaría el arrebatamiento, aunque no lo llegaron a experimentar. Murieron con esa bendita esperanza. Repito, yo personalmente creo que nosotros somos la generación que no habrá de experimentar la muerte física. ¿Cuál es la hora en que nos encontramos de acuerdo al reloj divino? En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos le hacen 3 preguntas bien concretas a Jesús en cuanto a su segunda venida a la tierra. La escena tiene lugar poco antes de que Jesús fuera crucificado. Él estuvo sentado sobre el monte de los Olivos con la vista puesta en la ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo que allí no habría de quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada.